Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad que, como siempre, es un gusto estar con todas ustedes abordando temas que son de mucho interés, sobre todo en este momento en que estamos ya muy cerca de que se dé cumplimiento a una serie de fechas muy importantes, todas dirigidas a que el próximo 1 de febrero estemos concurriendo a las urnas a designar a la persona y las personas que van a ocupar puestos de dirección muy importantes para la democracia de este país, como son la presidencia de la República, las vicepresidencias y además las personas que nos representan ante el Poder Legislativo. Entonces, como decía Jenny, la labor primaria de todo este proceso nos corresponde a nosotros como Departamento de Registro de Partidos Políticos y bueno, ya hay algunas fechas que ya han precluido y otras importantes que nosotros debemos dar cumplimiento a ellas, plazos impostergables, todo, como decía anteriormente, en aras de lograr que todo esté preparado para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto. Entonces, en esta mañana quisimos abordar un tema muy importante como es aspectos fundamentales del reglamento para la conformación, renovación de estructuras, transformación de escala y fiscalización de asambleas. Este reglamento teníamos un reglamento similar que regulaba algunos aspectos, pero a partir de noviembre del año pasado sufrió una serie de modificaciones. Entonces, como parte y como contenido de nuestra participación, vamos a abordar un poco de generalidades y luego nos vamos a enfocar en los capítulos específicos del reglamento, haciendo también cita de algunas disposiciones legales y jurisprudenciales muy importantes que ha emitido el tribunal y que es importante considerar. En primer término, vamos a abordar, como les decía, las generalidades. En esta primera parte de las generalidades, vamos a ver si pasamos la siguiente filmina. En cuanto a las generalidades, tenemos que tener en consideración que este reglamento que está vigente actualmente, entró en vigencia a partir del 26 de noviembre del año pasado y derogó el reglamento que existía antes, tenía el mismo nombre, solo que no abarcaba el proceso de transformación de escala de partidos políticos. Entonces, como aspectos muy importantes a destacar, debemos citar que se dan algunas modificaciones importantes, básicamente en los artículos que aquí tenemos señalados y que yo voy a enunciar, pero los vamos a estar desarrollando con mayor amplitud a lo largo de nuestra exposición. Entonces tenemos que resaltar, por ejemplo, las modificaciones que se presentan en el artículo 2 del reglamento. En el artículo 2 del reglamento vamos a encontrar que se establece una disposición importante en relación a la conformación de los tribunales que deben designar todos los partidos políticos, es decir, el Tribunal de Ética, el Tribunal de Alzada y el Tribunal de Elecciones internas, estableciendo en ese artículo una disposición en cuanto a que esos tribunales necesariamente deberán estar conformados al menos por 3 personas. En ese mismo artículo 2 se introduce una importante modificación y es que se recoge una disposición, ya se establece a nivel reglamentario, una jurisprudencia del tribunal en donde se había interpretado que las asambleas partidarias pueden ampliar
sus delegados territoriales. Recordemos que el código establecía un número o establece un número específico de personas que pueden fungir como delegados territoriales. El tribunal, haciendo una interpretación de esta normativa, establece que ese número puede ser ampliado siempre y cuando se haga de forma igualitaria para todas las circunscripciones correspondientes. Y además, en el artículo 2 se va a recoger a una disposición jurisprudencial que ya se ha hecho valer a lo largo del tiempo, y es que todas las designaciones de candidaturas y de miembros de las estructuras superiores deberán hacerse por voto secreto. En relación con el artículo 7, igual se van a dar, se establecen varias modificaciones importantes y tienen que ver con el procedimiento para presentar las cartas de renuncia, que ya los partidos que tienen algún tiempo de estar inscritos las conocían, y es que para ser acreditadas y que tengan efectos frente a terceros, tenían que presentarse ante o tienen que presentarse ante el departamento con la firma de recibo de los miembros del comité ejecutivo del partido al cual está dimitiendo el ciudadano. Además, se establece un procedimiento específico para aquellos casos en los cuales el ciudadano alega que no tiene cómo contactar al partido político y hacer valer su renuncia. Entonces ahí se establece un procedimiento específico, y además se recoge ya a nivel del artículo 7 el tema de las renuncias tácitas por participación en asambleas de otros partidos. En el artículo 10 se establecen modificaciones importantes al tema de fiscalización de asambleas, que vamos a abordar, como decía, con mayor detalle. Solamente referencio el aspecto importante, que es que ahora toda la tramitación de la fiscalización de asambleas se da a través de la plataforma que tiene la institución para los partidos políticos. Y además se establece el rechazo de plano si no se solicita la fiscalización por esta vía. Hay una excepción ahí, que es cuando la pide la fiscalización de la asamblea la cuarta parte de las personas delegadas. Se establece también en el artículo 10 que si no se hace por esa vía o plataforma, se procederá al rechazo de plano. En el artículo 11, que también introduce una serie de modificaciones importantes, se señala el cumplimiento de los requisitos obligatorios que deben eh, eh, contener todas las solicitudes de fiscalización, y se establece que si no se cumple con esa serie de requisitos, se va a proceder al rechazo de plano de la solicitud. Únicamente se va a permitir la prevención de aspectos que tengan que ver con requisitos que ya han sido cumplidos y ya han sido presentados. Entonces, si no se presentan las solicitudes con los requisitos, no va a haber ningún tipo de prevención, sino que únicamente las prevenciones se van a hacer para la aclaración de algún aspecto que resulte confuso en relación con los requisitos presentados. El artículo 3 establece causales un poquito más amplias de las que teníamos antes, pero que ya venían siendo desarrolladas por vía jurisprudencial del tribunal, y se establecen las causales por las cuales las solicitudes de fiscalización pueden ser rechazadas. El artículo 16 es muy importante porque establece ya plazos para dos procesos sumamente importantes. Establece un plazo para la conclusión del proceso de renovación de estructuras, que además ya ha sido comunicado a todas las agrupaciones en proceso de inscripción e inscritas, y además se establece un plazo para que los partidos inactivos puedan solicitar su activación. Recordemos que los partidos que ya tienen un año de vencidas sus estructuras son declarados por la Dirección General
de registro electoral como inactivos. Esto no implica la cancelación de su registro de inscripción, pero sí implica una serie de situaciones en cuanto a la condición de ese partido. No se le van a notificar resoluciones de carácter general hasta que el partido inicie el proceso de reactivación. Entonces, el 16 establece cuándo un partido inactivo puede iniciar el proceso de activación y también establece cuándo los partidos políticos van a tener que finalizar sus procesos de renovación de estructuras. Tenemos además el artículo 18 que va un poco a puntualizar el tema de la presentación de actas para la acreditación de los acuerdos partidarios. Recordemos que los partidos están obligados a consignar los actos que realizan sus órganos partidarios en libros de actas, pero no todos los libros de actas son legalizados por el Departamento de Registro de Partidos Políticos, y el artículo 18 nos va a decir cuáles son los actos que se van a sentar en los libros de actas que el registro de partidos políticos visa, y además cuándo es que tienen que certificarnos las actas que están debidamente asentadas en estos libros para efectos de inscripción de los actos que contempla el Código Electoral. Finalmente, el artículo 19 tiene una modificación no menos importante y tiene que ver con la figura de la dispensa de asambleas. El artículo 4 establece que en aquellos casos en que los partidos políticos no logren realizar una asamblea, esto no va a ser obstáculo para que puedan continuar con el proceso, sino que pueden solicitar la dispensa de acreditación de los delegados territoriales de esas asambleas y continuar con el avance del proceso. Pero el artículo 19, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora que están la mayoría de partidos renovando sus estructuras, que en aquellos casos en que se pida una dispensa, si el partido logra realizar su asamblea superior antes de que la administración o la dirección se pronuncie, debe completar los delegados territoriales que hayan sido dispensados. De este tema vamos a abordarlo ahora un poco más a profundidad, pero básicamente estas son las modificaciones más importantes del reglamento, y además de eso se introduce un capítulo cuarto que va a regular todo el proceso de transformación de escala. Eso quiere decir que un partido tanto cantonal como provincial podrán transformarse para tener su escala de participación aún mayor, pero se establece en este capítulo todo el procedimiento, cuándo debe solicitarse esa transformación, cuáles son los requisitos que deben cumplirse, etcétera. Entonces, en términos generales, estos serán los temas que estaremos abordando en esta mañana, y ahora sí vamos a dar inicio con el primero de esos temas, que es la fiscalización de asamblea, siguiendo un poco el orden que lleva además el reglamento que nos ocupa en esta mañana. Entonces cedo la palabra a los compañeros Mario Andrés y Silvia, que nos van a ayudar con todo el desarrollo de este tema. Buenos días. Bueno, vamos a desarrollar el tema de fiscalización de asambleas eh, y temas asociados, ¿verdad? Vinculados a la forma en la cual ahora se van a presentar las solicitudes de fiscalización de asambleas. El artículo 10 del reglamento establece que las solicitudes de fiscalización deberán gestionarse únicamente en los formularios digitales que la Dirección General del Registro Electoral ponga a disposición de los partidos políticos para tales efectos a través del sistema habilitado para este fin en la plataforma electrónica de servicios. Entonces, vamos a hacer una demostración y vamos a ir explicando los nuevos requisitos del reglamento y vamos a iniciar primeramente
como es un sistema, van a necesitar un usuario. Entonces vamos a iniciar por esa parte primero. Vamos a compartir. Un momentito. Desde el sitio web de la institución, vamos a ver, ya les presento. Mm, un momentito nada más. Ok, vamos a ver. Ya, no, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfecto. Ahora sí. Perfecto. Ok, perfecto, perdón. Ok, entonces, este es el sitio web, ¿verdad? De la institución. Nos vamos a ir a la sección de elecciones y la opción de partidos políticos. Acá, bueno, van a encontrar diversa información sobre los partidos inscritos, inactivos, cancelados, el instructivo para la constitución de partidos, los estatutos partidarios, entre otra información relevante. Y acá, en la sección de plataforma electrónica de servicios, van a encontrar el link o acceso a la plataforma y en esta segunda opción, el formulario para la creación de cuentas. Eso es un documento en formato de Word, que es este que les estoy presentando por acá. Vamos a ver, las agrupaciones políticas que han participado en la elección municipal y presentaron candidaturas ya tienen usuario, ¿verdad? Porque se utilizó para ese proceso. Si a este momento tienen tiempo de no usarlo, cuando intenten ingresar, lo que va a suceder es que no les va a permitir acceso por vencimiento de la contraseña, ¿verdad? La contraseña se vence regularmente por temas de seguridad. Cuando es una agrupación nueva o, por ejemplo, el partido político modifica su comité ejecutivo, ¿verdad? Cambia la estructura superior, evidentemente van a tener que hacer la gestión de solicitar los usuarios para las personas nuevas que no tienen acceso a la herramienta. Entonces voy a explicarles cuáles son los campos, ¿verdad? Acá en el formulario van a llenar, bueno, van a agregar la fecha, luego tienen que marcar una de estas opciones. Si el usuario va a ser para un integrante del Comité Ejecutivo Superior, también se puede dar usuarios para comités ejecutivos inferiores, pero esto es para el caso de temas de lo que son integrantes de juntas receptoras de votos, para otro proceso que más adelante les van a explicar con las capacitaciones que hacen los compañeros del IFET. También se le puede crear un usuario a los miembros del Tribunal Electoral Interno. Para el caso específico nuestro de registro de partidos políticos, estos usuarios van a permitir ayudarle al comité ejecutivo en ciertas funciones, como por ejemplo completar las solicitudes de inscripción de candidaturas en su momento, pero los autorizados para el envío de las solicitudes solamente van a ser el comité ejecutivo superior. Y por acá también pueden solicitarse, hay ciertas funcionalidades para los contadores de las agrupaciones políticas, ¿verdad? Es un tema de financiamiento que puedan, hay un sistema para la presentación de documentación y otras cosas, ¿verdad? Que igualmente en otra oportunidad los compañeros del IFET estarán ayudando o capacitar en ese tema. Una vez que escogen, ¿verdad? Para nuestro caso en registro de partidos tendría que ser usuario de Comité Ejecutivo Superior. Aquí van a anotar los datos del usuario, digamos, el nombre de la persona, la cédula de identidad, un número de teléfono para contactarlos en caso de un problema con la información que nos remitan,
Un correo electrónico personal. Esto es muy importante. Vamos a ver, el correo electrónico que ustedes nos aporten, a ese correo electrónico les va a llegar la contraseña, ¿verdad? Entonces, este dato es muy relevante porque con el usuario y la contraseña van a hacer los trámites y presentar las solicitudes. Entonces, en esa ocasión, si vamos a ver, la responsabilidad del uso de la contraseña es personal. Entonces, se recomienda que no sea un partido, un correo electrónico, digamos, general de la agrupación política, porque si varias personas tienen acceso a esa cuenta, entonces es como que yo preste el PIN de mi firma digital, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, tengamos ese tema de ese cuidado y responsabilidad con el tema del usuario. El nombre de la agrupación política y luego acá van a marcar con una X a cuáles subsistemas de la plataforma le quieren dar permisos a la persona, ¿verdad? Como les decía, para las opciones de registro de partidos políticos, que actualmente tenemos la solicitud de fiscalización, el tema de inscripción de candidaturas, que eso se habilitará probablemente en el mes de agosto en adelante, pero la inscripción de candidaturas es en el mes de octubre, digamos ya el envío formal de candidatos. También para acreditación de fiscales, presentación de nóminas de Junta Cantonal y Junta Receptora de Voto y liquidación de gastos. Digamos que a nivel interno el comité define a cuál persona le dan posibilidad de tener permisos en el sistema, de acuerdo a cómo se distribuyan los roles dentro de los procesos internos, ¿verdad? Luego tiene que venir la firma del usuario y la firma del representante legal del partido que autoriza que se le cree el usuario, ¿verdad? Que generalmente es el presidente o presidente secretario, va a depender del estatuto. Obviamente, si el presidente se pide su usuario y nada más firma una vez, ¿verdad? Es como una gestión propia. Ustedes llenan este formulario, tenemos dos opciones, lo firman digitalmente. Si lo tienen firma digital, lo envían a los correos info@tce y mrodriguez@tce, los que se indica acá en la misma solicitud. Nos envían esa gestión y nosotros la tramitamos. Si no tienen firma digital, la imprimen, la firman y la entregan, ya sea en la sede central o en cualquiera de las 32 oficinas regionales del tribunal. Cuando ustedes completan el formulario, nosotros hacemos la verificación y generamos el usuario por primera vez. Entonces, una vez que hacemos el trámite, les va a llegar un correo de la cuenta info@tse.go.cr donde le va a salir un mensaje que en este caso es un restablecimiento de contraseña, pero les va a decir, bueno, este es el usuario, que va a decir sufragio, backslash, y la cédula de identidad de la persona. Aquí va a indicar el nombre y aquí va a indicar cuál va a ser la contraseña de ingreso. Ese es el dato que es sensible y que tienen que resguardar. Una vez que tienen esa información, ahora sí podemos ir a la plataforma. Entonces, en este caso, plataforma electrónica. Y esta es la plataforma, este es el inicio. Aquí ponemos nuestras credenciales. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando se me venza el usuario? Ustedes van a poner el usuario y la contraseña y el sistema les va a decir que no concuerdan o sea, que no pueden acceder. Entonces, ¿qué corresponde? Hay una opción que dice olvidó su contraseña y aquí ustedes van a anotar el nombre del partido, el nombre y la cédula, el correo electrónico, un número de teléfono y una observación. Esto nos va a mandar un correo a nosotros para que por medio de la herramienta les hagamos un restablecimiento de la contraseña para cuando es vencimiento. Muy importante, la atención de estas gestiones, ¿verdad? Se hacen o normalmente en horario de oficina, ¿verdad? Entonces, em, si un día les sucede que se metieron en la noche y tienen problemas, nos mandan esta gestión y al día hábil siguiente nosotros nos encargaremos de atender la gestión y que les llegue una nueva contraseña al correo. Ahora vamos a hacer el ingreso. Cuando ustedes copien la información del correo y la tengan acá, si trabajan en la computadora, tienen que tener cuidado, por ejemplo, acá me quedó un espacio porque yo copié y pegué, entonces borran ese espacio. O
escriben a mano, ¿verdad? Sufragio, el slash hacia atrás y el número de cédula del usuario, copian la contraseña o la transcriben y presionan el botón de ingresar. Ok, entonces esta es la pantalla principal de la plataforma. Aquí va a indicar el nombre, el partido político, en este caso es un partido de pruebas, ¿verdad? Y los permisos que tenga acá, ¿verdad? Que si es para permisos del DRPP, luego puede salir permisos de fiscales, los permisos que tengan, ¿verdad? Para el caso particular nuestro, tenemos en registro de partidos políticos habilitadas 3 opciones actualmente. La primera es la solicitud de fiscalización. Tenemos una opción que se llama solicitudes pendientes de enviar. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a poder empezar a completar las solicitudes un día y si no tienen toda la información la pueden dejar guardada, guardan, salen del sistema, al día siguiente van a ingresar y la información va a seguir almacenada, o sea, no tienen que volver a empezar de cero, ¿verdad? Ustedes van a ir como llenando las solicitudes y en el momento que las completen las pueden enviar. Y hay otra opción que se llama paridad en estructuras. Esta opción es para cuando las agrupaciones están en renovación de estructuras. Esta opción les va a permitir consultar el sexo registral de las personas. Como ustedes saben, el sexo registral es un dato sensible, ya no sale en las cédulas de identidad, pero para el tema de estructuras internas, las agrupaciones deben estar seguros cuál es el sexo registral de una persona para el tema de la paridad. Entonces, en este caso, van a poder solamente, por eso vamos otra vez al mismo tema, el usuario se le da al integrante del comité ejecutivo o al integrante del tribunal electoral interno. Entonces, el tribunal autorizó con una resolución eh, que estas personas del comité ejecutivo y los integrantes del tribunal puedan saber o consultar el sexo registral, ¿verdad? Entonces, para que sepan que esa opción está por ahí, ustedes pueden consultar, pero el sistema no les va a permitir descargar un reporte ni nada porque es un dato sensible. Básicamente es mera constatación. Ok, si yo me voy a la bandeja de solicitudes pendientes, el sistema me carga una lista de filtros y me carga las listas. Aquí van a venir todas las solicitudes que yo tengo en trámite, ¿verdad? Puedo tener, ve, como en este caso tenemos una solicitud que se creó el día de ayer para una asamblea cantonal de San José. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo o eliminar esta solicitud porque ya no la quiero enviar, o puedo darle un botón que dice completar para continuar con el llenado de la solicitud. Ahora lo que vamos a hacer es ir paso a paso con el llenado de una solicitud en limpio. Entonces, para eso le damos registro de partidos, solicitudes de fiscalización de asambleas. Y aquí nos va a cargar lo que es los datos que tenemos que completar. Ahora, mi compañera Silvia, vamos a ir completando los espacios y eh, indicándoles ciertas información importante del reglamento. Ok, entonces, lo primero que tenemos es los datos generales de la asamblea, ¿verdad? Entonces, Sil, si quiere. Claro. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Vargas, ¿verdad? Y la idea es poderles hacer un poquito más dinámica esta capacitación con el tema sobre las solicitudes de fiscalización. En esta pestaña, ¿verdad? Ahí encontramos 4, que son 4 pestañas que ustedes tienen que ir llenando, ¿verdad? Para concluir de forma correcta todo el envío de la solicitud. Pero en esta primera pestaña vamos a encontrar apartados que queremos ir explicando según la regulación al reglamento. Entonces, en el tema de la escala de la asamblea, ustedes seleccionan la escala de la cual sea la asamblea que ustedes quieren realizar, ¿verdad? Aquí tienen que tomar en cuenta de que si van a hacerlo por orden, ¿verdad? Según obviamente el proceso de cada agrupación política. Si van a hacer una asamblea provincial, ¿verdad? Tienen que tener cuidado que en medio de 8 días, si están en proceso de renovación o de constitución, que en medio de 8 días dentro de la asamblea cantonal a la provincial, ¿verdad? Si es para hacer algunas sustituciones, ¿verdad? Que ustedes quisieran hacerla, tienen que tomar en cuenta que si hicieron una cantonal muy reciente, podría ser que esa designación de delegados que ustedes hicieron en una asamblea inferior, puede ser que no venga a representar esas personas
a la asamblea provincial. Entonces aquí ustedes escogen la asamblea en la que ustedes quieren realizar la circunscripción, ¿verdad? Escogen la provincia, el cantón. Algunas personas, bueno, algunos partidos nos han hecho la observación que quieren llenar donde dice distrito, pero es que el distrito es solamente según la escala que tenga la agrupación política. Cuando ustedes quieren poner el distrito y ustedes comienzan de las cantonales, el distrito se ponen en las direcciones exactas, ¿verdad? Distrito Santana o el que ustedes gusten ahí, y en las direcciones ustedes ponen distrito, ¿verdad? Distrito... Y ahí detallan la dirección exacta a la cual tiene que llegar nuestro compañero a fiscalizar. Aquí es muy importante recalcar que en la dirección tiene que ser exacta, con los puntos cardinales y cuál va a ser el tipo de inmueble. ¿A qué me refiero? Si va a ser una casa, si va a ser un edificio, si va a ser un sitio público, ¿verdad? Porque a veces me ponen nada más la dirección y la descripción, pero no sabemos de qué lugar o qué inmueble me están hablando. Tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, que si hay un error en esta dirección y a la hora de la fiscalización el compañero llega y no ve que la celebración sea en ese lugar que ustedes pusieron aquí, automáticamente quedaría como no fiscalizada esa asamblea, ¿verdad? Algunos partidos la hacen como enfrente, ¿verdad? Porque a veces han ocurrido algunos daños. Eso quedará a veces un poquito sujeto a nuestro delegado. A veces nuestro delegado sí va y fiscaliza la asamblea, pero el registro de partidos tomará la decisión si está correcta o no esa justificación por lo cual hicieron el cambio de sede, ¿verdad? Igual no está permitido. Para cualquier cambio de sede, ¿verdad? O cualquier dato que ustedes vayan a llenar aquí, tienen que cumplir igual con los 5 días hábiles, como indica el reglamento, a no ser que sea solamente un cambio del responsable que ustedes necesiten por cualquier emergencia. Eso lo pueden mandar por correo electrónico y nosotros aplicaríamos un sustituir en la aprobación de esa solicitud de fiscalización. Ahí ustedes imponen la fecha de celebración, ¿verdad? Como les decía, tiene que contar con 5 días hábiles. Los datos que aparecen o los mensajitos que salen aquí son meramente informativos, no son restrictivos. Entonces, si ustedes ponen una fiscalización de asambleas que cuente con menos de 5 días hábiles, ellos automáticamente le van a decir que está extemporánea. A veces nos mandan asambleas un sábado, ¿verdad? O nos mandan una asamblea a las 11:59 que comienzan a llenar el formulario y resulta que la solicitud cayó el sábado a las 12:01. Entonces, automáticamente esa solicitud se recibe el día hábil siguiente, que sería el lunes, y eso ya quedaría extemporáneo y se rechaza de plano. Entonces, tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, a la hora que ustedes quieren hacer este llenado del formulario para que puedan tomar las prevenciones necesarias. Ahí está el día de la semana, ¿verdad? La primera convocatoria. Esta hora de convocatoria solo se puede realizar la asamblea de 8 de la mañana a 7 de la noche. Eso ya está regulado. Y solo puede mediar 1 hora entre la primera convocatoria y la segunda convocatoria. Igual, si ustedes se pasan cuando escriben la segunda convocatoria, automáticamente él les va a dar un mensaje, pero les va a permitir seguir llenando el documento aunque ustedes quisieran ponerle 2 horas posteriores. Aquí es muy importante recordarles que algunos partidos dicen que en caso de no darse esa celebración se va a hacer al día hábil siguiente con la misma información de esa solicitud. Eso no se puede hacer, eso tendrían que llenar otra solicitud de fiscalización, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerla en otro día. Ahí se pone el tipo de convocatoria. El tipo de convocatoria se refiere a cómo fue comunicada esta convocatoria, que es la que ustedes envían. Trae 4 apartados, pero algunos partidos políticos tienen obviamente más, según las regulaciones en el estatuto que ustedes pongan, pero lo pueden poner en las observaciones. Fue comunicada por WhatsApp o fue comunicada de forma personal. Ahí ustedes lo pueden poner. Esto no es, como les digo, no es restrictivo y eso se respeta según lo que ustedes tengan regulado dentro del estatuto. Uno de los requisitos que incluyó ahora esta actualización de ese reglamento es el permiso de uso de instalaciones. Este permiso de uso de instalaciones tienen que adjuntarlo obligatoriamente cuando ustedes envíen esta solicitud de fiscalización. ¿Cuáles son los momentos que tenemos que enviar esa solicitud? Cuando son en sitios, cuando son edificios públicos, ¿verdad? A veces lo hacen en salones de las municipalidades, se requiere de un permiso. Y sitios privados, pero de uso público, como por ejemplo sodas, restaurantes, salones de belleza. Me han puesto que las van a hacer en una sala
que tienen apartada de una zapatería, ¿verdad? Ese tipo de lugares que ustedes quieren realizar la asamblea, como son de sitios públicos, ustedes tienen que juntar un permiso, ya sea por parte del administrador o del dueño del recinto. Aquí, bueno, aquí nada más no pueden olvidar, me han enviado a veces permisos posteriores, ¿verdad? Al envío de esta solicitud y ya quedaría obviamente extemporánea, quedaría rechazada de plano. Si algún requisito de los que están en esta pantalla ustedes los cumplen hacia el pie de la letra, no tendrían obviamente una forma de rechazarse. Algunas prevenciones que se realizan al interno es cuando existen, por ejemplo, alguna diferencia entre la solicitud y la convocatoria. Por ejemplo, direcciones que a veces son inexactas porque recordemos que tenemos 32 sedes regionales, entonces hacemos consultas a nuestros compañeros y ellos dicen que con esa dirección no logran llegar al lugar. Entonces hacemos una prevención, ¿verdad? De 24 horas para que ustedes se pronuncien y brinden una aclaración. Se nos ha presentado también una situación que a veces se invierten las horas, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos una prevención indicándole que por favor nos aclaren cuál es la obra a la que ustedes quieren hacerla, según sea su convocatoria. También otros tipos de prevenciones que les hacemos es que no se entiende a veces hasta los números de teléfono que mandan de algún responsable. Y las otras cuestiones es que tienen que enviar la convocatoria dentro de la solicitud, no pueden enviarla por correo electrónico. La convocatoria es un requisito indispensable para la aprobación de la solicitud de la fiscalización. Entonces, esos son meramente los apartados que tiene esta primera pestaña para el llenado del formulario. No sé si puede subir bueno, una cuestión muy importante, tienen que darle guardar a toda la información que ustedes registran, ¿verdad? Si ustedes no le dan guardar y se pasan a la pestaña, no van a poder, no les va a guardar nada de información. Ya nos ha sucedido que nos llaman y nos dicen, nos tenemos una asamblea y realmente esa asamblea nunca nos llegó a nosotros, ¿verdad? Aunque ustedes tengan la información registrada ahí. Ahí nos falta un apartado que es el tema de la agenda. Ya lo voy a ver. Bueno, como decía Silvia, le dan guardar, aquí confirman, aquí le dan aceptar y le tiene que salir este mensaje en verde arriba que dice datos actualizados correctamente. Al momento de hacer esto, ya existe una asamblea en el sistema y ya yo me podría salir y meterme mañana y ya esta información va a estar almacenada. Entonces, cuando yo la cargo y le doy completar, ya me va a aparecer la información. Igualmente, si por A por B yo tengo que corregir y cambiar la fecha porque me equivoqué, yo nada más corro la fecha, lo ajusto, verifico los datos y le doy guardar nuevamente y ya listo, ya tengo la nueva fecha almacenada o cambio las horas. La segunda convocatoria, ¿verdad? Es opcional, ¿verdad? El partido puede hacer que solo defina de 8 a 9, en ese lapso se convoca a las personas. Sí, tal vez el tema de la dirección de los lugares de difícil acceso, ¿verdad? Sí, Eso claro. son- Ujú. Dentro de las observaciones que se le ha hecho, ¿verdad? En estos procesos que estamos ahorita, es que hacen la celebración de la asamblea en sitios de difícil acceso de transporte público. Entonces, tienen que tomar en cuenta que hay horario de servicios públicos, ¿verdad? Que hay horario de bus. A veces yo sé que hay lugares, como siempre me ha salido Hancha, ¿verdad? Que casi no hay no hay servicio sábados en la tarde o todo el domingo no hay servicio de autobús. Entonces, por favor, yo les pido que cuando hagan una celebración de la asamblea, sea en un lugar un poco céntrico, ¿verdad? Y sea en un lugar un poco céntrico y que tenga acceso a servicio público en este medio, lo que es el transporte público como el bus. No sé si vas a pasar. Ajá, sí. Ok, entonces, una vez que ya estamos seguros de que estos datos están bien, nos vamos al siguiente punto, que sería completar los responsables de la asamblea. En esta pantalla lo que se va a hacer es digitar el número de cédula de la persona responsable y presionan Enter. Eso va a cargar los datos del padrón, ¿verdad? Va a cargar el nombre completo. Y por acá yo anotaría un número de teléfono, ya sea móvil o teléfono fijo, cualquiera de los dos. Y le damos a agregar. Muy importante, tienen que darle este botón.
¿Está seguro de que desea actualizar los datos? Le doy a aceptar. Y ya me aparece aquí la persona que va a ser responsable. Puedo agregar las que yo necesite. Nada más digito una nueva cédula, le doy Enter, pongo el número de teléfono y lo agrego. Igualmente también puedo eliminar si es que me equivoqué y esta persona ya no puede o lo que sea, entonces lo selecciono y le daría a eliminar. Luego, el siguiente punto sería la agenda. Perdón, Acá, perdón, Andresito, una cuestión aquí. En el tema de los datos de los responsables, si es bien es cierto, pueden hacer la modificación de los responsables aquí antes del envío de la solicitud, pero una vez ya enviada la solicitud y ustedes quisieran hacer una sustitución de ese responsable, lo pueden hacer por el correo electrónico. Ahora nos lo mandan al drpp@tsr.go.cr y ponen ahí cuál es la justificación del por cual ustedes van a sustituir a esta persona responsable. ok. Entonces, en la agenda, aquí ustedes van a decir, bueno, esta asamblea es de renovación de estructuras. Entonces ponen 1, verificación de quórum. 2, pueden poner elección del comité ejecutivo. Y digamos que ponen 3, elección de delegados. Y listo, digamos que esa es una asamblea, una agenda muy sencilla y le dan guardar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, tiene que darle guardar, está seguro de que desea actualizar los datos, aceptar. ¿Qué nos ha sucedido con algunas agrupaciones? Que tal vez copian y pegan aquí y de una vez se pasan al siguiente punto y no le dan guardar. Envían la solicitud y la solicitud evidentemente no tiene los datos porque no los guardaron. Esa inconsistencia la estamos rechazando porque uno de los requisitos es que la solicitud le agreguen la agenda, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración, estén seguros de que esto se almacene. Otro punto importante de la agenda, ¿cuáles son las asambleas que fiscalizamos, verdad? Serían las asambleas de nombramientos de estructuras, donde se ratifiquen candidatos de elección popular, la que defina integración de órganos internos, modificación de los estatutos, promulgación o reforma de reglamentos, creación de órganos internos y cualquier otro asunto de incidencia electoral. Si, de acuerdo a la agenda que ustedes proporcionan, vemos que no es una asamblea fiscalizable porque no vamos a inscribir nada de esa asamblea, lo que hace el departamento es aprobar la asamblea, indicando que se autoriza que se celebre, pero no se le va a enviar un delegado o un funcionario a fiscalizar. Y tal vez se les va a decir que en el mismo oficio se les va a indicar que, bueno, que pueden presentar o que presenten el acta por efectos posteriores informativos, ¿verdad? Para que quede constando en el expediente del partido ante cualquier consulta que puedan hacer, digamos, de esa asamblea. Em, Otro punto, la agenda que ustedes indiquen acá tiene que estar exactamente igual a la que publican en la convocatoria, ¿verdad? Si hay diferencias, esto es uno de los aspectos que indicaba Silvia, que se previenen, ¿verdad? Que si yo veo una diferencia entre lo publicado y lo solicitado, vamos a decir, bueno, aclare cuál es la correcta y si el ajuste era en la convocatoria, ¿verdad? El error está en la convocatoria, la respuesta a la prevención tienen que adjuntarme la corrección, ¿verdad? La muestra de que corrigieron la convocatoria, ¿verdad? Porque si me responden, como decía Sila anteriormente, sí, la agenda solo tiene 3 puntos y está convocada para otros aspectos y no nos envían la corrección, vamos a rechazar la solicitud. Otro punto, si ustedes acá omitieron un punto, por ejemplo, un punto muy importante que es elección del fiscal, ¿verdad? La asamblea fue convocada y no estaba ese punto de agenda y el partido procede y lo designa, el departamento va a verificar y la línea que estamos siguiendo es que no se inscriben acuerdos que no estaban convocados. Y esto tiene su fundamento en que evidentemente
la agenda se publica, puede hacer que los militantes digan, no, mira, yo no, mira, estos puntos de agenda tal vez no me afectan, no voy a asistir, y de repente la persona se da cuenta de que, mira, modificaron los estatutos y la asamblea era para otra cosa y llegaron y modificaron los estatutos, yo la puedo impugnar y muy probablemente me traigo abajo la asamblea con una impugnación de que se autorizó a hacer algo que no estaba convocada la asamblea. Entonces, muy importante que tengan eso en consideración. Seguidamente, entonces, una vez que guardan la agenda, continuamos con la última sección, que es subir los documentos, ¿verdad? Los adjuntos de la solicitud. ¿Cuál es el adjunto obligatorio? La comprobación el comprobante de la convocatoria, ¿verdad? Y ahí va a depender del partido cómo lo haga, ¿verdad? El partido puede, como indicamos al inicio, hay diferentes formas de convocar, pero la idea es que nos evidencien que convocaron. Entonces, si por ejemplo dicen que se convocó por correo, pueden hacer una captura de la imagen donde está el correo. O si dice que es en el sitio web del partido, una captura de que ya está publicado en el sitio web, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Aquí le dan seleccionar, buscan cualquier documento de la carpeta, digamos, de sus documentos locales en su equipo, lo seleccionan y, muy importante, vamos a lo mismo. Aquí yo lo subí, pero tengo que darle guardar. Si no guardo, el adjunto no va a llegar. Entonces, ¿está seguro de que se va a guardar, registrar los datos? Guardo, datos actualizados correctamente. Y ahora sí, este documento ya yo lo tengo adjunto. Podría adjuntar otras cosas, por ejemplo, el permiso, ¿verdad? Si es en, ¿verdad? En un lugar público, como se explicó anteriormente, tienen que adjuntar los permisos. Si les falta alguno de estos dos documentos, la solicitud no se va a poder aprobar. Y una vez que ya están seguros de que los datos están completos, de que ya tienen los adjuntos, ya se les va a habilitar este botón que dice enviar. Aquí le vamos a dar enviar. ¿Está seguro de que se va a enviar la solicitud? Acepto. Y el sistema me despliega en pantalla esta gestión donde me indica que ya tengo la solicitud 3148 presentada el 15 de marzo a las 9:53. Muy importante, la hora es la hora que dice aquí afuera en la pantalla del sistema. Esa es la hora de nuestro servidor, ¿verdad? Porque de yo mi computadora le puedo tener otra hora, ¿verdad? Entonces, la hora oficial es la hora que indica aquí el sistema, que es la hora de nuestro servidor. Recomendaciones, no se esperen a hacer las solicitudes o, digamos, esperarse al límite de envío, ¿verdad? Si bien es cierto, la plataforma está habilitada 24/7, si por A por B ustedes empiezan a llenar la solicitud faltando 10 para las 12, ¿verdad? Medianoche, y algo pasa, se les va a ir el plazo, ¿verdad? O le dan enviar y por un solo minuto, como indicó Silvia, ya la solicitud pasa de estar bien presentada a estar extemporánea. Entonces, lo recomendable es tratar de enviarla en un horario que tengan tiempito para, ¿verdad? Para hacer el envío. Aquí van a estar los datos y acá van a tener una opción que dice exportar. Y con eso ustedes van a tener un comprobante aquí en pantalla. Pero a este momento, el sistema ya le envió a los correos oficiales del partido eh, la solicitud del comprobante y los adjuntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Permítanme para mostrarles. Ok, voy a mostrarles este correo. Ok, aquí pueden ver que va a llegar un correo automático de la cuenta no responder @tc, dice comprobante recibido de la solicitud. Y aquí dice, señor Juan Manuel, ¿verdad? Que es el usuario de pruebas. Ha recibido el comprobante de la solicitud de fiscalización del partido, el nombre del partido, con el siguiente número de solicitud. Y aquí está el número de solicitud que ya vimos, ¿verdad? Aquí atrás en pantalla. ¿Qué va a traer? Va a traer el comprobante, ¿verdad? Ven, aquí está el comprobante con la hora de envío a las 9:53 del día de hoy, que es la asamblea de Coronado, los datos que guardamos, el responsable, y aquí viene la agenda que yo guardé, ¿verdad? Entonces, este correo es muy importante que ustedes lo verifiquen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí no está la agenda? Quiere decir que no guardaron.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? Corregir esta solicitud, ¿verdad? Enviar otra, si fuera el caso. Si aquí solo le llegó el comprobante y no les llegó el adjunto, no viene el adjunto que subí, que en este caso yo escogí un documento que es otro reporte ahí, aquí les va a venir el adjunto. Entonces, si aquí está el permiso y está la convocatoria, digamos que ya pueden tener tranquilidad de que la solicitud fue presentada de forma completa. Entonces, chequen los datos, por favor, y chequen que estén los adjuntos en el correo. Y con eso se van a evitar esa incertidumbre de que si mi solicitud llegó, no llegó, se la envió bien o no la envié bien, ¿verdad? Entonces, esto es como una prueba del envío. Esto es un sistema, ¿verdad? Y no está exento a errores, ¿verdad? Puede ser que nos han sucedido cosas, ¿verdad? Puede ser que, no sé, que algún comprobante o algún reporte no llega mal, o sea, no subió bien. Son cosas que nosotros, dependiendo del caso, lo vamos a tramitar y lo vamos a atender y les vamos a dar del tratamiento de acuerdo a cada caso, ¿verdad? Em, para citar una situación, ¿verdad? Hubo un caso de un partido político donde tiene el comprobante y tiene el adjunto. El adjunto se ve que en el transcurso de la subida como que se dañó, ¿verdad? No, llegó como dañado, con una extensión incorrecta. Lo verificamos y ahí en ese caso sí coordinamos con la agrupación, ¿verdad? Porque es evidente que hubo un fallo en la plataforma, ¿verdad? Entonces, cuando sea un fallo así en la plataforma, nosotros sí somos anuentes a validar, ¿verdad? Pero si ya temas de plazos, digamos que usted lo envió y ya se pasó de hora, o que no adjuntó las cosas o así, digamos que en esos casos y no podríamos ayudarlos porque es un tema de tal vez algún mal manejo al momento de utilizar el sistema. No sé si tienes alguna... Claro, quería agregar dos aspectos. Aquí obviamente no se ve el tema de la respuesta a las prevenciones, ¿verdad? Las respuestas a las prevenciones tienen que tramitarlas por el correo electrónico, no es por medio de la plataforma. Entonces, si el registro de partido le hace una prevención relacionado a algún asunto con un tema de fiscalización, ustedes lo responden al correo electrónico del departamento. Otro tema que quería tocar es el tema de las cancelaciones, ¿verdad? El tema de las cancelaciones, les pido ahora que hay un poquito más de coordinación a nivel interno de las agrupaciones políticas, porque si ustedes saben que van a cancelar una asamblea o ya no van a hacer la celebración de la asamblea, que por favor lo comuniquen a tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces desplazamos a nuestros delegados desde la sede central hasta zonas rurales, ¿verdad? Que van a durar a veces hasta 5 horas de traslado y llegan al lugar y ya la asamblea no la van a realizar. Y lo que pasa es que a veces el mismo responsable que ustedes ponen de la asamblea es el mismo que nos dice, no, ya el partido sabía que la asamblea no la iban a hacer. O resulta de que ustedes ponen que es en una casa de una persona y la persona ni tan siquiera está autorizando la celebración en ese lugar. Entonces les pido un poquito ahí, ¿verdad?, de consideración con el tema de tanto administrativo como nosotros, ¿verdad? Porque el traslado también de los funcionarios y son pagos, ¿verdad?, que tenemos que hacer, pero también es el tema del gasto del tiempo que hacemos, ¿verdad? A veces sacamos a nuestros compañeros de sus labores, ¿verdad?, del día a día o regionales que a veces tienen solo 3 o 4 personas de la labor que tienen que hacer de atención al público por enviarlo a una asamblea que realmente ni tan siquiera van a hacer. Entonces, si ustedes saben de antemano que la celebración no se va a realizar, por favor comuníquelos, nos llaman por teléfono, muchos de ustedes tienen los contactos de nosotros y si no nos avisan y podemos mandar el número de teléfono de diferentes extensiones de asambleas, pero por favor les pido que nos estén comunicando de previo a la celebración de la asamblea. Si resulta que el día de la celebración, hasta en ese momento ustedes se dan cuenta, igual nos pueden llamar, ¿verdad? Para nosotros decirle a nuestro delegado que se tiene que retirar. He visto ahora que algunas modalidades le dicen a nuestros delegados que se tienen que quedar las 2 horas obligatorias. Nuestro delegado tiene que llegar en asambleas cantonales media hora antes. Para una asamblea provincial tiene que llegar 1 hora antes. Esto es para hacer el registro de las personas que van llegando a la asamblea. Pero si ustedes saben que no van a hacer la asamblea, no hagan que nuestro delegado se quede 2 horas y media sin hacer nada, porque a veces los dejan hasta afuera en un lugar y es muy tarde y él tiene que quedarse hasta las 8 de la noche. Entonces es un poquito ahí como de empatía con los compañeros que nosotros enviamos, ¿verdad? Y consideración.
Y no más, y estamos para servirles en lo que tengan que ver con respecto a la fiscalización. Si tienen cualquier duda, ahí se pueden contactar con nosotros. Algo más para un último punto del reglamento en la parte de fiscalización es sobre el artículo 14, ¿verdad? El artículo 14 del reglamento habla sobre que las asambleas cantonales y provinciales se deben celebrar en la respectiva circunscripción territorial, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algún caso, por alguna emergencia o alguna situación, pues, existe la posibilidad de que ustedes puedan hacer la asamblea fuera de la jurisdicción, ¿verdad? Pero esto es algo muy excepcional y tiene ciertos requisitos que se deben cumplir, como por ejemplo, se debe incluir la lista de todos los delegados que manifiestan el consentimiento de hacer la asamblea en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar fuera del cantón o fuera de la provincia. Esto no resulta aplicable a las asambleas de los partidos en proceso de inscripción, transformación de escala, ni tampoco a las asambleas base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que en Limón full temporal y algo así, entonces vamos a hacerla no sé, en Sarapiquí, que es de Heredia. Para o la provincial hacerse fuera de ese lugar, tenía que estar el 100% de todos los delegados de acuerdo y firmar una nota donde digan que están de acuerdo en hacerla en otro lugar, ¿verdad? Entonces, para que sepan que existe esa posibilidad. Y básicamente lo que es la solicitud de fiscalización cierra con el oficio, ¿verdad? El oficio que les autoriza o les deniega la fiscalización, ¿verdad? Ahí se va a indicar el compañero o los compañeros que van a fiscalizar la asamblea. ¿Qué puede suceder? Digamos, si ustedes ya tienen el oficio de fiscalización, y ya es la hora de convocatoria y el compañero no se ha presentado, ¿verdad? Evidentemente el compañero puede sucederle algo de camino, puede ser que se enfermó, o, ¿verdad? Infinidad de situaciones. Si ustedes tienen el oficio donde se les autorizó y ya es la hora para iniciar la asamblea, entonces el partido tiene la posibilidad de arrancar, digamos, no está obligado a esperar a que llegue el delegado. Eso sí, muy importante, si la asamblea se realiza y no llegó el fiscalizador, ustedes tienen que generar o montar el acta, ¿verdad? Y el acta tienen que resguardar la lista de asistencia, es importante que conste que estaban presentes las personas que fueron nombradas, si se nombran personas en ausencia, tienen que aportar las cartas, pero para que sepan que, digamos, tienen que resguardarse en esa situación y cuando ya pasó la asamblea y todo, al día del siguiente o en el transcurso de esa semana, tienen que presentar el acta para que pueda acreditarse lo que sucedió, ¿verdad? En la asamblea, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a continuar con los siguientes. Voy a poner la presentación. Y quedarían con Joss. Listo. Muy buenos días. Para continuar con la presentación del día de hoy, vamos a abordar un poco el tema del proceso de renovación de estructuras como tal y las particularidades que tiene con la reforma al reglamento. Como bien sabemos, por orden constitucional, los partidos políticos son organismos privados que ejercen una función pública y por ende tienen el deber u obligación de organizarse internamente con una estructura determinada, la cual también tiene que funcionar de manera democrática. Esta obligación rige tanto para la designación de sus estructuras internas como para todas las designaciones de candidaturas. Lo que sí establece el reglamento es que este recambio de estructuras que tienen que hacer los procesos, los partidos políticos, tienen que hacerse cada 4 años, con el fin de que no se haga una concentración de poder y demás, sino que los partidos políticos vayan siendo, como bien lo decía en un principio, siendo integrados y de forma democrática y que puedan ser representativos a lo largo de su conformación y puedan representar en la mayoría a todos los ciudadanos y ciudadanas costarricenses que deseen ejercer su derecho de participación a través de cada uno de estos partidos políticos.
como algunas características o particularidades que le ha otorgado el derecho electoral y en este caso el reglamento que hoy nos ocupa, vamos a abordar que el proceso de renovación de estructuras, al igual que para el proceso de conformación o de transformación de escala, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, deben de dar inicio con la celebración de las asambleas de menor rango. ¿Ok? Asambleas de menor rango, vamos a tener asambleas distritales, asambleas cantonales abiertas o asambleas cantonales. ¿Cómo vamos a conformar esas asambleas base? Las asambleas base van a estar conformadas de acuerdo a las disposiciones estatutarias que tenga cada agrupación partidaria, y si es el caso de que existe un vacío en cuanto a esta normativa estatutaria, la jurisprudencia en cuanto a las asambleas cantonales ha hecho la disposición que las mismas tienen que estar conformadas por un mínimo de 3 electores que del cantón, o en ese caso, si existieran asambleas distritales, del distrito al cual están representando. También como una particularidad del proceso de renovación de estructuras, se ha permitido ahora con la reforma del reglamento, se incorpora un criterio jurisprudencial, que es la posibilidad de que este proceso de renovación de estructuras dé avance con la designación de los delegados territoriales únicamente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Los partidos políticos en proceso de renovación pueden hacer la celebración de sus asambleas y únicamente acreditar o designar a los delegados territoriales propietarios, y con esto poder dar avance a la siguiente asamblea, que sería en ese caso, si culminan todas las cantonales, a la siguiente asamblea provincial. Entonces, lo que les mencionaba María Andrés anteriormente con relación al tema de la celebración de las asambleas y el hecho de levantar un acta, todas estas asambleas, como bien veníamos reiterando anteriormente, tienen que ser fiscalizadas por el tribunal, y por ende va a haber un informe que se levante, el cual va a ser el que sirva para nosotros como una prueba fehaciente para hacer la acreditación de los cargos que anteriormente les mencionaba y todos los de la estructura interna. Pero también tienen los partidos políticos la obligatoriedad de llevar un acta o levantar un acta de cada una de estas asambleas partidarias. En estas actas se tiene que se tienen que constar todos los registros de personas que asisten a las asambleas, hora de inicio, hora de fin, quién era la persona que estaba de fiscalizador, si es el caso que se hace con la presencia de la persona fiscalizadora, o bien si es el caso que no está, pues ahí indicarlo, ¿verdad? Que se logró la autorización de la fiscalización y que por motivos de desconocimiento en muchas ocasiones los partidos políticos no saben por qué no se presentó a la persona fiscalizadora. Tienen que constar cada uno de los acuerdos, si hay nombramientos en ausencia, por los nombramientos en ausencia que se estén haciendo, que se estén acordando en esta asamblea partidaria, y tomar en consideración también un punto que Silvia y Mario Andrés tocaban anteriormente, la imposibilidad de que una asamblea cantonal y una asamblea provincial puedan ser celebradas el mismo día, o bien que cuando en una asamblea cantonal el acuerdo de una asamblea cantonal tenga injerencia sobre una asamblea provincial, deban de mediar mínimo 8 días hábiles, o bien cuando sobre una asamblea nacional se tengan que tomar acuerdos o tengan que tener injerencia algunos acuerdos que hayan sido tomados desde una asamblea provincial, debe mediar exactamente el mismo plazo. En cuanto al tema del avance únicamente con los delegados territoriales propietarios, en este caso tenemos que tomar en consideración un aspecto que mencionaba doña Marta anteriormente. El reglamento también trae a la normativa electoral un criterio jurisprudencial, que es la posibilidad de que los delegados territoriales puedan ser ampliados, es decir, que los partidos políticos puedan tomar una integración distinta a la que ya establece el Código Electoral,
que para los delegados territoriales propietarios. El Código Electoral dispone que las asambleas base tienen que designar como mínimo 5 delegados territoriales propietarios que avancen a hacer la representación de la Asamblea Provincial y sea quienes integren esa Asamblea Provincial. Entonces, si los partidos políticos desean que las asambleas cantonales sean ampliados, los delegados territoriales propietarios, en ese caso es necesario, uno, pues obviamente que exista una reforma estatutaria que así lo disponga, y dos, que sea aplicado para todas las circunscripciones en general. Ahora, ¿qué pasa si yo como partido político en proceso de renovación de estructuras convoco una asamblea cantonal, pero esa asamblea cantonal yo no la puedo celebrar porque no llega la gente, no tengo representación en ese cantón, o cualquier razón que se dé imputable propiamente a los delegados territoriales que pueda tener la agrupación política en esa circunscripción determinada? El reglamento también me autoriza a solicitar una dispensa de esa estructura cantonal. La dispensa tiene que ser igualmente solicitada ante la Dirección General del Registro Electoral, estableciendo cuáles son las particularidades o la situación que está llevando a la agrupación política a hacer la solicitud de esa dispensa, y será a través de la autorización que emita mediante resolución la Dirección General del Registro Electoral, donde se autorice o no la dispensa de la celebración de esa asamblea cantonal. ¿Cuál es una particularidad muy propia que incorpora la normativa electoral, el reglamento que hoy estamos estudiando? Como anteriormente mencionaba doña Marta, el artículo 19, en el párrafo segundo, establece que no podrá tenerse por concluido un proceso de renovación de estructuras cuando exista una dispensa a una estructura cantonal. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Existe la posibilidad de que el partido político avance en el proceso de renovación de estructuras y que avance en el proceso de renovación de estructuras, pueda culminar todas sus estructuras base, llegar a las asambleas provinciales y posteriormente celebrar su asamblea nacional. Sin embargo, una vez que llegue a la Asamblea Nacional, no podríamos declarar como dirección un proceso concluido cuando exista alguna dispensa en una de las asambleas inferiores, ya sea una asamblea provincial o una asamblea cantonal. Entonces, existe la necesidad de que el partido siempre se deba devolver a esas estructuras que tiene dispensadas para designarlas, y con esto poder tener por concluido el proceso de renovación de estructuras. ¿Qué es lo que resulta particularmente importante de esta disposición? Que para que el partido político pueda participar en una elección es necesario que tenga concluido el proceso de renovación de estructuras. Puede ser que lo tenga completo o incompleto, pero necesariamente todos los delegados territoriales en todas las escalas a las cuales tenga participación la agrupación política necesariamente tengan que estar designados. Entonces, yo tendría un proceso de renovación de estructuras incompleto en el tanto me haga falta un fiscal suplente, un fiscal, alguien del comité ejecutivo propietario o alguna estructura adicional que tenga la agrupación política, en el tanto no sean delegados territoriales propietarios. Entonces, esto sí es muy importante porque es una particularidad nueva, es algo que rige a partir del 26 de noviembre del 2024 y que debemos de tener muy en cuenta para el proceso de renovación de estructuras, que actualmente la mayor cantidad de partidos políticos que tenemos inscritos se encuentran inmersos en este momento. ¿Qué pasa si pasados esos 4 años de vigencia de nuestra estructura, la agrupación política queda en un estado de sin movimiento, no existe ningún tipo de registro de solicitudes de asambleas ni demás? El reglamento dispone que pasado un año en esa situación, nosotros podamos como dirección de registro electoral declarar la inactividad de esa agrupación política, que de ninguna manera significa que se esté dando la cancelación del asiento de inscripción de la agrupación partidaria, sino que únicamente esta disposición aplica para que no tengan que estar recibiendo comunicaciones de alcance general, o bien que no tengan que estar haciendo presentación de informes ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos,
sino que la agrupación política está ahí como en un estado de inactividad completa. Entonces, lo que sí establece el reglamento es que todos los partidos políticos que hubiesen sido declarados inactivos y que deseen participar para una elección en particular, tienen que presentar o empezar el proceso de renovación de estructuras un año antes de la elección. En este caso, ya los partidos políticos que se encuentran inactivos no podrán hacer el proceso de renovación de estructuras porque no existe ningún impedimento al respecto. Sin embargo, no podrán participar en la elección siguiente porque ese plazo ya feneció el 31 de enero del año 2025. Entonces, tal vez esa sí es una disposición que tenemos que tomar ahí en cuenta. Ahora sí, Marita, la siguiente. Bueno, para continuar, como les mencionaba anteriormente, las asambleas tienen que estar conformadas, las asambleas base, por un mínimo de 3 personas, ya sea del distrito o del cantón, de acuerdo a la escala de participación de la agrupación política y la disposición estatutaria de las asambleas base que van a tener como asambleas de menor rango. Entonces, vamos a tener asambleístas, que serían todas estas personas que integren las asambleas en sus distintas escalas, y vamos a designar desde la asamblea base los delegados territoriales, que van a ser los que a nosotros nos vayan haciendo el quórum o nos vayan conformando la integración de las asambleas de mayor rango. Entonces, tenemos que tomar en consideración que vamos a designar delegados territoriales propietarios de acuerdo a la disposición estatutaria, si existe alguna ampliación al respecto, o los delegados territoriales que por normativa general nos dispone el Código Electoral. Tendríamos un mínimo de 5 que nos va a hacer la conformación de la estructura distrital a la cantonal o de la cantonal a la provincial. Y de la cantonal a la provincial tenemos que designar un mínimo de 10, que es la disposición también de la provincial a la nacional, perdón, un mínimo de 10 que van a ser los que nos integren la Asamblea Nacional. Todos estos podrían ser ampliados según lo que yo les mencionaba y también mencionaba doña Marta al inicio de la presentación, en el tanto el partido político disponga en su estatuto que se va a hacer esa integración distinta o esa designación distinta, y en el tanto se aplique a todas las circunscripciones que sean iguales, ¿verdad? Delegados territoriales suplentes, igual, algunas agrupaciones políticas designan de 1 a 5, en el caso de los cantonales a provinciales, entonces pueden designar de 1 hasta 5 o 5 o 2, ya ahí queda a criterio de cada agrupación política cuando dispone la integración o la designación de delegados territoriales suplentes, cuántos delegados suplentes quieren que tenga cada una de estas de las circunscripciones que ellos así dispongan. Delegados adicionales, en ese caso, los delegados adicionales nunca podrán exceder en número a los delegados territoriales propietarios. Cuando hablamos de delegados territoriales adicionales, generalmente se refiere a una integración de sectores, movimientos, candidatos electos y demás, que las agrupaciones políticas desean que también integren las asambleas. Entonces, en ese caso, es simplemente tomar en consideración que estos no podrán nunca exceder en número a los delegados territoriales adicionales. Entonces, ahí cuando yo hablaba hace un ratito de la posible ampliación en los delegados territoriales propietarios, no tendríamos que hacer una confusión con los adicionales, porque esos vienen a ser una figura distinta. Los territoriales propietarios son los que necesitamos obligatoriamente para poder avanzar en el proceso de renovación de estructuras. Que también tenemos que tomar en consideración, en las asambleas perfectamente se pueden hacer nombramientos en ausencia, para lo cual el reglamento dispone que tenemos un plazo de 3 días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea donde se haya hecho este nombramiento, para que los integrantes de las estructuras presenten las cartas de aceptaciones o hagan la ratificación correspondiente del Departamento de Registro de Partidos Políticos,
para lo cual nosotros siempre solicitamos que esa carta de aceptación o esa anuencia al cargo conste en original. No se solicita copia de la cédula, ya eso queda mucho a criterio de las agrupaciones partidarias, pero en ese caso sí es necesario que presenten un documento original donde se haga constar que la persona desea ser parte de esa estructura, o a veces son un poco más específicos y establecen que quieren ser parte del cargo en el cual fueron designados y ponen ahí o colocan ahí dentro del texto cuál es el cargo en el que desean aceptar o el que desean ejercer a lo largo de la vigencia de esta estructura partidaria cuando así se le otorgue. Ahora, ¿qué es indispensable que los partidos políticos tomen en consideración para hacer las designaciones? Tienen que cumplir necesariamente con el principio de inscripción electoral, el principio de paridad. Mucho se ha estado hablando sobre el tema del mecanismo de alternancia dentro de las estructuras partidarias. En cuanto a esto, el tribunal ha sido enfático incluso a nivel jurisprudencial de que no es necesario el cumplimiento de la alternancia dentro de la designación de estructuras partidarias. Solamente es necesario, tal y como lo hace constar el Código Electoral, dentro de la designación de las candidaturas propiamente. Entonces, si las agrupaciones políticas establecen esta disposición a nivel estatutario, serán las agrupaciones políticas las que tengan que velar por el cumplimiento de este mecanismo y no así el registro electoral, que únicamente está a cargo de velar porque la normativa general sea la que se vea satisfecha al momento de hacer las acreditaciones correspondientes. Ahora, también el reglamento establece disposiciones referentes a las renuncias. En este caso, se establece cuál va a ser el proceso para una renuncia ordinaria. Se requiere que haya un documento original en el que la persona manifieste su deseo de dimitir a una estructura o a una agrupación partidaria y para eso se requiere que necesariamente conste el recibido de la agrupación política. En ese caso, tal vez hacer un poquito también de énfasis al hecho de que nosotros como registro de partidos políticos únicamente registramos los actos que se consideren inscribibles de acuerdo a lo que dispone el Código Electoral. En este caso, el 56 nos establece a nosotros la obligatoriedad de registrar todas aquellas estructuras internas de las agrupaciones políticas y por ende estos son los registros que nosotros a lo interno llevamos. El tema de militancias ya es un tema propio y competente de las agrupaciones políticas y serán ustedes dentro de sus propias organizaciones quienes puedan tramitar tanto afiliaciones como desafiliaciones partidarias y bajo los regímenes que ustedes tengan al respecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si una persona nos dice, ok, yo tengo mi deseo de desafiliación, yo no quiero pertenecer a esta estructura, quiero movilizarme a otra agrupación política o simple y sencillamente no quiero estar en ninguna agrupación partidaria, pero el partido político al que yo pertenezco no sé en dónde están las sedes, he enviado correos electrónicos, no existe posibilidad de comunicación con la agrupación política a pesar de que yo he hecho inminentes intentos? Entonces existe y ahora reglamenta el proceso de renovación de estructuras la posibilidad de que se puedan aplicar renuncias bajo un periodo de comunicación a la agrupación política de 24 horas. Entonces nosotros ante esta situación procedemos a hacer un oficio donde comunicamos a la agrupación política el deseo que tiene Jocelyn Fonseca de renunciar a los puestos en los cuales se encuentra nombrado en su estructura. Le damos el plazo de 24 horas a partir de la comunicación del oficio para que se pronuncie al respecto y en caso de que no exista ningún tipo de manifestación, nosotros procedemos a hacer la aplicación de la carta de renuncia a partir del momento en el que se tiene por recibida en el departamento. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es tal vez un poco más novedoso a nivel de estructuras, pero ya lo veníamos viendo aplicado a nivel de designación de candidaturas. ¿Qué pasa si yo, Jocelyn Fonseca, hoy pertenezco al partido A, pero resulta que mañana me nombran en el partido B y acepto el nombramiento? Acepto presencia o acepto mediante un documento escrito que quiero estar con el partido B, pero no he renunciado al partido A.
Entonces, en ese caso, el reglamento me autoriza o nos autoriza a nosotros como departamento a aplicar una renuncia tácita al partido A. Nosotros procedemos entonces a aprobar la designación con el partido B, aprobarlo mediante un auto emitido por el departamento, pero adicionalmente comunicamos al partido A mediante un oficio formal también que en virtud de la participación que Jocelyn Fonseca tuvo con el partido B en fecha X, a partir de ese momento Jocelyn deja de pertenecer a su estructura. Entonces, todos esos movimientos que se vayan dando dentro de la estructura partidaria, nosotros siempre lo vamos a estar comunicando a las agrupaciones políticas, aun y cuando son movimientos que son bastante cambiantes o son situaciones que son bastante cambiantes. Ok, volvemos un poquitito al tema del proceso de renovación de estructuras y la designación con los delegados territoriales propietarios. Cuando los partidos políticos van culminando procesos, nosotros vamos emitiendo un auto que nosotros siempre le llamamos auto de conclusión. Entonces, si el partido político ya logró realizar todas sus asambleas cantonales de la Alajuela, nosotros nos vamos a pronunciar sobre todos los autos, o vamos a hacer un tipo resumen de todos los autos que ya nosotros hayamos emitido y le vamos a dar la autorización o no al partido político de avanzar en el proceso. ¿Qué es lo que sí tienen que tomar en consideración? No es necesario que ustedes tengan este auto de conclusión para que ustedes puedan hacer la solicitud de la fiscalización de la Asamblea Provincial. Únicamente como partido político, nuestra responsabilidad es ajustarnos a lo que dispone el reglamento y que medien 8 días hábiles entre la última asamblea cantonal y la última asamblea provincial. Este plazo de 8 días hábiles es el plazo que utilizamos nosotros como registro electoral para pronunciarnos sobre cada una de las asambleas cantonales que se han celebrado en las últimas fechas y adicionalmente hacer este auto de conclusión del cual yo les estaba conversando. Marito, la siguiente. Ok, adicional a las estructuras territoriales, vamos a hacer la designación también del comité ejecutivo y fiscalía en cada una de las asambleas que integran al partido político. Entonces, en cada una de las asambleas cantonales vamos a designar a un comité ejecutivo y a una fiscalía, entendiéndose que son dos órganos independientes el uno del otro. Entonces, como bien lo hacía mención María Andrés antes, si el partido político únicamente en la convocatoria o en la agenda de la asamblea va a hacer mención al nombramiento del comité ejecutivo, nosotros no vamos a sobreentender que eso conlleva también la designación de la fiscalía. La fiscalía se entendería como un órgano que posiblemente puedan designar posteriormente o lo que sea, pero si se da el nombramiento, lo vamos a tener como un nombramiento fuera de agenda y por ende nosotros no validaríamos ese nombramiento, tendrían que igualmente volver a convocar a otra asamblea para hacer la designación de la fiscalía. Entonces, siempre tenemos que entenderlos como dos órganos distintos con competencias completamente distintas a nivel normativo y a nivel estatutario. En cada una de esas asambleas cantonales y provinciales vamos a hacer estas designaciones, vamos a hacerlas a través del voto secreto, que también es una disposición jurisprudencial que se está incorporando al Código Electoral. Y adicional a esto, que también es algo que únicamente teníamos a nivel de jurisprudencia, los órganos de comité ejecutivo y fiscalía tienen que cumplir también con el principio de inscripción electoral. Entonces, ellos también van a ejercer una representación cantonal o provincial, entonces vamos a tomar en consideración que tenemos que respetar estos principios, el principio de paridad y el principio de inscripción electoral para las designaciones de delegados territoriales propietarios, comités y las fiscalías. Ahora, en el caso de la Asamblea Superior adicional a su Comité Ejecutivo Superior y Fiscalía va a ser la designación del Tribunal de Elecciones Internas, Tribunal de Ética y Disciplina y Tribunal de Alzada, que como lo mencionaba doña Marta al inicio, y también como una incorporación al reglamento, se está estableciendo una integración mínima de estos tres órganos que como órganos colegiados tienen que tomar decisiones y tiene que existir siempre una mitad más uno. Entonces siempre hemos partido del hecho de que tienen que ser órganos integrados de manera impar para que siempre exista una posibilidad de toma de decisión con una conformación mínima de 3 personas.
En ese caso, igual que como en todas las estructuras, los partidos políticos pueden integrarla de la manera que mejor lo deseen y tendrán que establecerlo a nivel estatutario o a nivel reglamentario, pero que sea de conocimiento del registro electoral para que nosotros podamos hacer la acreditación correspondiente con base a lo que ustedes están designando. Ya yo termino mi proceso, llego a mi Asamblea Nacional, no tengo ninguna dispensa, puedo tener ya por concluido mi proceso, pero entonces ¿yo qué hago como partido político? Según lo que dispone el reglamento, tengo que hacer la presentación del acta que debe estar debidamente asentada en el libro de actas correspondiente y ser certificada por la persona que ejerza la secretaría, según lo que dispone la normativa general, o bien por quien me lo indique el estatuto, porque puede ser que ustedes como partido político, amparados en el principio de autorregulación partidaria, le den esta potestad a otra persona. Entonces, presentamos el acta ante el registro. Nosotros nos encargamos de proceder con las acreditaciones correspondientes y otorgar la vigencia a esa estructura, toda la estructura cantonal, toda la estructura provincial y a esa estructura superior que ustedes están designando en ese momento. Entonces, básicamente ese sería como el proceso de renovación de estructuras como tal y la finalización sería esa resolución de la dirección donde se le otorga una vigencia por el plazo de máximo 4 años según lo que dispone la normativa general. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de transformación de escala. El proceso de transformación de escala no se encontraba regulado en la normativa electoral, sino hasta la reforma del reglamento. Lo único que encontrábamos a nivel de información, ¿verdad? Era la jurisprudencia que data desde el 2009 y algunas consultas que se han hecho al departamento de partidos políticos que querían saber si existía la posibilidad de poder hacer la transformación de escala. Con base a la transformación de escala, tenemos que entender que siempre la transformación lo que nos va a permitir es que un partido de una escala inferior pueda aumentar su margen de participación, ya sea un partido a escala cantonal que se pueda transformar a escala provincial o bien a escala nacional, igual un partido a escala provincial que pueda hacer su transformación a escala nacional. En ese caso, tendremos que tomar en cuenta que se necesita que exista un acuerdo de la Asamblea Superior. En esa Asamblea Superior vamos a hacer tomar el acuerdo de transformación de escala, vamos a definir a cuál escala nos vamos a transformar y vamos a establecer cuáles van a ser los estatutos que van a regir a ese partido en proceso de transformación de escala e inclusive podemos acordar cuál va a ser la estructura que nos haga falta, digamos, para la representación a la escala superior. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si estamos inscritos, voy a partir de un partido de escala cantonal. Un partido de escala cantonal inscrito por San José, por el cantón de San José. Entonces, tenemos ya un comité ejecutivo y tenemos una fiscalía, pero no tenemos delegados territoriales porque a nivel de una estructura superior nosotros no designamos delegados. Entonces, esta asamblea cantonal que acuerda transformarse de escala puede también acordar la designación de esos 5 delegados territoriales que me van a ir a conformar la asamblea provincial. Entonces, aprovechamos como para hacer la designación de la estructura. Si es el caso que el partido no lo desea hacer en ese momento, tendrá que convocar a una siguiente asamblea cantonal ya bajo el proceso de transformación de escala para hacer la designación de esas estructuras correspondientes. El Comité Ejecutivo Superior del partido político se entenderá como el Comité Ejecutivo Provisional que hará frente a ese proceso de transformación de escala y será quien presente igual el acta asentada en el libro de actas correspondientes, certificada por la persona secretaria o por quien lo indique el estatuto, donde nos haga constar a nosotros como registro electoral que ustedes están en ese proceso de transformación de escala.
Algo muy importante tomar en consideración que si dentro del proceso de transformación de escala el partido político acuerda que una vez transformada esa agrupación partidaria va a cambiar de nombre o va a cambiar su divisa, deberá contemplar o considerar lo establecido en el artículo 55 del Código Electoral y que 8 meses antes de una elección no podrá hacer el cambio ni de su divisa ni de su nombre. Ahora, vamos a empezar el proceso. ¿Qué pasa una vez que ya nosotros tenemos el proceso de transformación de escala aprobado por la dirección? Podemos dar inicio a ¿qué? Vamos a iniciar un proceso al que nosotros le denominamos proceso de conformación de estructuras. Es básicamente ir integrando cada una de las estructuras que nos hacen falta para poder llegar a esa escala de participación superior, que es lo que nosotros anhelamos. Entonces, estábamos hablando de un partido a escala cantonal por San José que se desea transformar a provincial por San José. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? ¿Qué es lo que nos hace falta integrar? Bueno, los 5 delegados a escala cantonal por el Cantón Central de San José y las demás estructuras a nivel cantonal. Entonces, los 19 cantones que nos hagan falta para poder llegar a la Asamblea Provincial. Adicional a eso, nosotros vamos a hacer de una manera paralela, muy similar al proceso de conformación de estructuras, el proceso de adhesiones. ¿Ok? Nosotros nos inscribimos a escala cantonal con un mínimo de 500 adhesiones. Digamos que cuando llegamos a la inscripción logramos 501 adhesiones, entonces necesitamos completar el mínimo de adhesiones que nos hacen falta para la escala provincial. Entonces vamos a hacer igual la solicitud ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos para que se nos haga entrega del formato de adhesiones. Vamos a imprimir la cantidad de boletas de adhesiones que consideremos necesarias, las vamos a traer al departamento para que sean visadas y una vez visadas vamos a empezar a recolectar esas 499 adhesiones que nos hacen falta para poder llegar a ese mínimo de 1000 que nosotros necesitamos para inscribirnos. Aquí es muy importante tomar en consideración que si el partido político desea participar en la elección nacional del 2026, tiene que haber tomado ese acuerdo de transformación un año antes de la elección. Entonces ya también tendríamos por fenecido ese plazo y si es el caso que el partido quiere transformarse pero no participar, ya en ese caso podría, digamos, tomar los acuerdos de transformación que considere necesarios y oportunos en el momento en el que el partido así lo determine. Entonces, una vez que ya nosotros hayamos logrado completar todas nuestras estructuras inferiores, hicimos la Asamblea Superior, igualmente para designar ante la Asamblea Provincial, quienes van a hacer el comité, quienes van a integrar el Comité Ejecutivo Superior, la Fiscalía, los tribunales. Vamos a hacer la ratificación de los estatutos provisionales o aprobar los cambios que consideremos necesarios. Vamos igualmente a presentar ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos esa asamblea para que nosotros podamos hacer la validación de esos acuerdos y podamos pronunciarnos sobre la transformación aprobada o no de la agrupación política. Ahí también se hace la salvedad de que si es necesario, el departamento, bueno, la dirección podría pronunciarse en una única ocasión sobre una prevención respecto de estatutos, adhesiones o estructuras y para que el partido político solvente lo que sea necesario a fin de que su inscripción sea correcta. Que es algo muy importante que tal vez ni dentro de la resolución del 2009 ni ninguna de las consultas que a nivel de transformación de escala se había emitido desde la dirección o desde el departamento, es que los partidos políticos en proceso de transformación tienen 2 años para culminar ese proceso de renovación, de transformación de escala. A partir de donde yo computo ese plazo de los 2 años, a partir del momento en el que se hizo esa asamblea donde se tomó ese acuerdo de transformación de escala. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la particularidad que reviste el proceso de renovación de estructuras con base a la jurisprudencia del tribunal. Surge la duda un partido político que hace la consulta respecto de cuál es la estructura que es competente para hacer la designación de las estructuras, de las candidaturas para el proceso electoral que se avecina. Entonces,
siempre ha sido característico del tribunal, o siempre ha sido obligatoriedad del tribunal emanada a los partidos políticos, que se tiene que cumplir con un proceso de renovación de estructuras, que va a estar encargada esa estructura de hacer la designación de una candidatura para la elección nacional y de una candidatura para la elección municipal. En virtud de la entrada de la pandemia de la COVID-19, no solamente todas las situaciones a nivel salud y social y demás se vieron afectados, sino que también los partidos políticos y sus estructuras se vieron realmente afectadas. En ese momento hubo un plazo inclusive en el cual nosotros como dirección no podíamos hacer la autorización de asambleas partidarias porque no teníamos las condiciones que pudieran garantizarle a los militantes de la agrupación política y a los funcionarios del tribunal que fuesen a fiscalizar asambleas la posibilidad de que todos pudiéramos estar bien, que no hubiesen contagios y demás, ¿verdad? Surge de ahí la necesidad de crear en su momento las asambleas virtuales, para que pudiéramos designar estas estructuras, para que los partidos políticos no se vieran afectados ni demás. Sin embargo, igual se aprobó una normativa que permitía a las agrupaciones políticas, aun y cuando tenían las estructuras vencidas, hacer la designación de las candidaturas. Entonces, algunos partidos políticos como que estaban en ese proceso y vencían ahí como en ese ínterin, aprovecharon ese transitorio, aprovecharon esa normativa que se estaba creando y designaron candidaturas. Otros siguieron con el proceso de renovación de estructuras, pero los procesos empezaron como a correr en virtud de esos plazos en los cuales nosotros no podíamos hacer la autorización de asambleas. Entonces, mayormente las agrupaciones políticas hoy en día están haciendo vencimientos de estructuras muy cercano al cierre de candidaturas. Entonces, la posibilidad de que se hiciera la designación con una estructura nueva iba a estar ahí un poco traslapada, y era como una duda que surgió, y a raíz de eso emite el tribunal este pronunciamiento, que es la resolución 8215 E8-2024, en la cual el tribunal establece algunas reglas. Entonces el tribunal dice, bueno, existen dos posibilidades en las cuales estén inmersas las agrupaciones políticas. Unas, aquellas que con la estructura anterior hicieron la designación de candidaturas, pues no tenían ningún tipo de impedimento, porque esta estructura que está actual vigente no ha designado y podría hacerle frente a la designación de candidaturas. O está también la posibilidad de aquellas estructuras que hicieron designación con una estructura a la cual corrieron para renovar y ya designaron candidaturas. Entonces, a esas estructuras que ya designaron candidaturas con esta estructura vigente que vence entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, más o menos por ahí, entonces a esas es a las que se les hace un poco más particular el proceso de designación de candidaturas. En ese caso, el tribunal ha fijado un plazo máximo para hacer renovación de estructuras, para que esas estructuras nuevas tengan la competencia, aun y cuando no se encuentren vigentes, para hacer designación de candidatos. Y con esto, ir logrando como que ese traslape entre las estructuras se vaya disminuyendo. Entonces, nosotros puede ser que vayamos a vencer estructuras hasta septiembre, que vayamos a vencer estructuras hasta octubre, o como fuese. En ese caso, la jurisprudencia del tribunal ha establecido que los partidos políticos tienen hasta el 31 de julio para hacer la renovación de estructuras. Y esas estructuras nuevas únicamente van a estar habilitadas para hacer designación de candidatos. Entonces, la estructura vigente va a continuar vigente hasta cuando así lo determina la resolución del tribunal, de la dirección, perdón. Sin embargo, van a tener que autorizar a esa estructura renovada para hacer la designación de los candidatos. Entonces, ¿qué pasa con los encabezamientos? ¿Quién define encabezamientos? Definitivamente va a ser la estructura vigente, porque va a ser la estructura que está habilitada hasta septiembre o octubre, de acuerdo a la vigencia que le fue otorgada en la resolución de renovación anterior. ¿Quién me va a asignar la estructura vigente aun y cuando no esté todavía, la estructura renovada aun y cuando no esté todavía vigente? Va a ser la designación de candidatos. En ese caso,
Si los partidos políticos no pueden culminar el proceso de renovación de estructuras, también la resolución hace la excepción para que los partidos políticos puedan hacer con estructura vigente la designación de candidatos. Entonces, en ese caso, tendrían que hacer una solicitud expresa a la dirección mediante la cual manifiesten por qué no pudieron culminar el proceso de renovación de estructuras y que sea la dirección quien autorice a esta estructura vigente a poder hacer la designación de 2 elecciones nacionales por esta única ocasión y con el fin de que todos podamos tener ya poder ir encauzándonos a todos en una misma fecha de renovación de estructuras y que esta situación no vaya a tener que ser como el común denominador de cada una de las elecciones. Ahora, sí se establece a los partidos políticos que tienen que determinar las disposiciones estatutarias necesarias para que de una forma excepcional la estructura que se va a nombrar de 2025 a 2029 tenga como fecha máxima de finalización el 31 de julio del año 2029, para que ahí sí los partidos políticos todos tengan que haber renovado a más tardar el 31 de julio del 2029. Situación que, en caso de que las agrupaciones políticas no lo dispongan de esta manera, de forma estatutaria, tendrá la dirección que otorgar esa vigencia como máximo a fin de que se pueda cumplir con esta disposición jurisprudencial. Otras disposiciones jurisprudenciales que amparan los criterios que han sido emanados o que se encuentran contemplados en el reglamento de renovación de estructuras, tendríamos la resolución 510/2025 y la 862/2025, que nos respalda respecto de los plazos que tienen que mediar entre las asambleas cantonales y provinciales, siempre que entre estas se tomen acuerdos que tengan injerencia una sobre la otra. Ahora, no solamente hablamos de que estos plazos se tengan que cumplir dentro de los procesos de renovación de estructuras o de conformación o de transformación de escala. Tendríamos que contemplarlo también dentro de los procesos de sustituciones que muchas veces están realizando las agrupaciones políticas. Y en cuanto a esto, me devuelvo un poquito, antes omití mencionarlo, el reglamento también hace disposiciones respecto de las certificaciones que se deban de presentar. Algunas agrupaciones políticas, dentro de sus resultados o dentro de la forma de escoger a sus estructuras, disponen que los resultados de estas asambleas o de estas convenciones van a ser certificados por cociente y subcociente a través del Tribunal de Elecciones Internas. En ese caso, tienen que tomar en consideración las agrupaciones políticas que no existe un plazo definitivo para que se haga esta presentación de certificaciones. Sin embargo, podríamos hablar de un plazo muy similar. ¿Por qué? Porque generalmente estas certificaciones se necesitan para que puedan hacer quórum en una asamblea superior. Entonces, tendríamos que hablar de un plazo razonable que permita al registro electoral conocer sobre sus asambleas, sobre sus certificaciones, para poderlos acreditar y para que puedan ser parte de listados de asambleas, para que puedan ser parte de las integraciones correspondientes, como anteriormente Silvia lo mencionaba. Igual aplica para el tema de las cartas de renuncia, cuando necesitamos cartas de renuncia para aplicar sustituciones. Entonces, todo este tipo de subsanaciones, los partidos políticos, es bueno que consideren que tienen que ser presentadas dentro de plazos razonables que permitan a la administración poderse pronunciar sobre esto, ¿verdad? Generalmente nosotros, cuando estamos en procesos de renovación de estructuras, ahorita estamos traslapados un poquito también con el tema de la conformación de las estructuras, porque los partidos políticos tenían plazo hasta el 31 de enero para hacer la presentación de sus solicitudes de inscripción. Entonces estábamos como trabajando con los mismos, con grandes cantidades de solicitudes de fiscalización semanales. Hablábamos de mínimo 100 asambleas por semana. Entonces tienen que contemplar ustedes como partido político que tenga que existir un plazo razonable de presentación de todas las subsanaciones de mis inconsistencias o bien de estas certificaciones, para que el Departamento de Registro se pueda pronunciar al respecto y pueda tomar las consideraciones correspondientes y sus militantes puedan aparecer en los listados, que es lo que evidentemente a ustedes más les importa. La siguiente resolución importante sería la 500/2025,
En cuanto a esto, un partido político presenta una apelación respecto de que, bueno, el cambio de la modalidad, de la presentación de formularios, implica, ¿verdad? O sea, yo me estaba ajustando a todo el procedimiento anterior, sin embargo, no lo hice de manera virtual. Lo que el tribunal es enfático es en esa actualización tecnológica en la que estamos y la necesidad de que definitivamente tengamos que ajustarnos a las disposiciones reglamentarias para presentar solicitudes de fiscalización. Entonces, necesariamente tenemos que cumplir con las disposiciones que establece el reglamento, en este caso el artículo 10, y presentar nuestros formularios a través de la plataforma que ha sido habilitada al respecto, ¿verdad? Tal y como María Andrés nos lo explicó anteriormente. Y también esta última jurisprudencia que tenemos que, para citar, respalda lo que María Andrés decía hace un ratito con respecto a los lugares de acceso o las direcciones que ustedes establecen como para sus asambleas. Entonces, considerar que ya el tribunal se ha pronunciado al respecto y que es absolutamente necesario y que es competencia única y exclusiva de las agrupaciones políticas los lugares que ustedes disponen para sus asambleas. Si estas asambleas no tienen un acceso por medio de autobús que permita tanto a sus militantes como a los funcionarios del tribunal hacer el traslado, en ese caso es una causal de denegatoria segura con base a esta jurisprudencia del tribunal, porque no hay posibilidad de que en una asamblea que se considera abierta, ¿verdad? Porque es una asamblea con un quórum mínimo de 3, pero no existe un máximo, y que cualquier persona elector del cantón pueda presentarse, necesariamente necesitamos que exista una posibilidad de traslado y que no haya ningún tipo de impedimento al respecto. Ya para finalizar, en ese caso vamos a citarles un poco las circulares, perdón, que como dirección hemos ido remitiendo a las agrupaciones políticas para hacer atentos recordatorios de las cosas que a través de jurisprudencia o por en su momento la reforma del reglamento era necesario hacer de conocimiento de las agrupaciones políticas. Entonces ahí hemos ido como un poco haciendo las comunicaciones a través de la circular de GRE 002-2024 del 16 de septiembre del 2024. Se hizo el recordatorio a las agrupaciones políticas de esta resolución que yo les mencionaba anteriormente respecto de las renovaciones de estructuras y el plazo máximo para la renovación. En este caso, fijando necesario, como anteriormente les mencionaba, que tienen que ustedes establecer las disposiciones estatutarias correspondientes para que las estructuras máximas que están por renovarse tengan un plazo de fin al 31 de julio del 2029. Posteriormente, en la DGRE 006 del 2024, se hizo, del 28 de noviembre del 2024, se hizo un recordatorio de que los partidos políticos tienen que designar encabezamiento para las asambleas, perdón, se hizo un recordatorio sobre la necesidad de que ustedes hagan la renovación de estructuras, que tengan ahí la claridad, digamos, de cuáles son las asambleas competentes para hacer designación, para hacer ratificación, que necesariamente, perdón, en estas dos circulares tenían que cumplir con los procesos de renovación de estructuras correspondientes. En ese caso, para la de septiembre se consideró válido hacer recordatorio porque habían algunas agrupaciones políticas que todavía no habían dado inicio al proceso de renovación de estructuras, entonces para que lo tomaran en consideración. Y finalmente, en esta semana anterior, se hizo el recordatorio para para que ustedes definan los encabezamientos, en este caso para las diputaciones, tomando en consideración que previo al inicio de cualquier contienda electoral interna, la agrupación política tiene que hacer la definición de sus encabezamientos y con esto posteriormente poder hacer la designación de las candidaturas correspondientes. De mi parte, y con esto daríamos por concluido